Lancelot estaba serio mientras veía a su nuevo adversario. Sabía que podría ganar y podría perder a manos de una de las mayores emperadoras de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Porque esa mirada, ¿acaso te da miedo o qué te pasa ahora? Diría Nerón, la cual estaba seria por la batalla que se estaba por dar inicio. Miedo, jaja, solo que esto me genera recuerdos del pasado donde las vi entrenar a cada una. Cada entrenamiento fue su ayuda en algunos, pero eso no importa. Ahora quiero que luches como si tu vida dependiera de ellos, porque las batallas no son fáciles y quiero que me den una gran batalla. Nada de ser débiles, diría Lancelot, el cual estaba con una pequeña sonrisa. Yo también recuerdo nuestros entrenamientos para convertirnos en las próximas reinas de Avalon. Fueron siglos de sufrimiento, pero aún así hemos sido capaces de hacerlo. Y mira, oh reina de mi dimensión, aunque las otras no tienen el mismo destino, pero al final eso es lo de menos, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate. Es hora de ver los frutos de sus entrenamientos. Quiero ver su gran desempeño y su gran poder, porque siento una inmensa energía proveniente de ti, así que es hora de luchar, diría Lancelot, el cual ya se había movido a una gran velocidad que a donde había pasado solo generó un gran caos. Es fuerte como en el pasado, no ha perdido nada de poder y eso lo hace temido, pero ahora le voy a demostrar que ellos ahora no son la gran cosa, diría Nerón, la cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso generaron un inmenso caos. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo lo que había a su paso se iba desintegrando por la magnitudes de sus golpes, y la fuerte presión que fue liberada al mero impacto de sus puños. Y así como le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacían retumbar ese lugar de la batalla. Los dos guerreros poseían un fuerte poder, no se estaban con juegos, al contrario quería terminar la batalla lo más antes posible, pero eso puede durar horas. Nerón se desplazaba a unas grandes velocidades mientras esquiva y responde los fuertes golpes. Ella no se estaba con juegos y sabía que si un mínimo descuido podría ser fatal, pero eso no le importaba en lo más mínimo. Lancelot solo poseía una sonrisa mientras estaba esquivando los fuertes golpes. Cada uno tenía un inmenso poder. Al final, él no se estaba con juegos, pero sabía algo, que Nerón se había convertido reina de su dimensión. Había sido por algo, no por ser una guerrera con un poder supremo se convierte rey. Ella venció reyes para tener ese puesto. Durante unos largos minutos se había dando un fuerte intercambio de golpes. Los dos guerreros había puesto mucha igualdad a los golpes, sin ser muy dañados los dos, pero aún así tenían algunos rasguños hasta que ambos se dieron un fuerte golpe en la cara, que salieron disparados a una gran velocidad hasta caer en el suelo con una pequeña sonrisa. Para ser el primer intercambio de golpes nada mal, Nerón, me has dejado claro que no debe subestimarse porque eres fuerte, y más que fuerte eres una gran reina por lo que escuché, así que esto es el calentamiento, diría Lancelot, el cual detuvo una fuerte lanza de ki que iba a donde él. Te dije lo mismo, tienes unos grandes reflejos, has sido capaz de detener mi lanza tormenta, pero esto, como dijiste, es el calentamiento para la verdadera batalla. Cuando eso pase este lugar será destruido por completo, diría Nerón. No dudes de eso, este sector podría quedar siendo la nada misma. Nuestro poder es inmenso y cuando decidamos luchar y hacer todo en verdad, la batalla puede acabar muy bien, diría Lancelot, mientras una espada aparece en sus manos. ¿Con que ahora quieres jugar con armas? Bueno, a ver qué tan bueno eres con las katanas, diría Nerón cuando su espada apareció en sus manos. Con solo hacer acto de presencia hizo que el lugar de la batalla temblara. La mítica espada de un reina era impresionante. Veo que has creado una espada impresionante y no es nada débil, veo que posee un gran poder interno. Al hacerla despertar me equivoco, diría Lancelot, el cual se ponía en guardia, mientras veía serio a la guerrera. No te equivocas, es una espada capaz de partir reinos si me lo propongo, pero no es hora de jugar a destruir cosas, es una batalla que debemos luchar hasta no dejar nada de mi adversario, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate mientras veía a su rival. Veamos qué tanto te puede durar tu arrogancia, o si eres capaz de mucho más o solo eres palabras como muchas que conozco, diría Lancelot, el cual se lanzó a una gran velocidad que a donde había pasado generó un inmenso caos y algunos portales se crearon por eso. Nerón no se quedó con los brazos cruzados, sino que también se lanzó a una gran velocidad que a su paso iba generando un gran caos. En eso los dos guerreros impactaron sus espadas y una presión fue liberada en toda la zona de combate por el inmenso poder de los dos. De la cual se comenzaron a ver cómo se iban impactando sus espadas a unas grandes velocidades. Los dos guerreros no se estaba con juegos, estaba poniendo un gran poder a cada corte que estaban lanzando. Nerón estaba con una pequeña sonrisa, pareciera que para ella solo era un simple juegos de espadas, porque se veía muy relajada en cada corte que se le era lanzado.
Lancelot se veía un poco agobiado por la inmensa cantidad de cortes, y esquivar esa espada de una emperadora se le hacía muy difícil, pero nada era imposible, pero él sentía segundo tras segundo que su cuerpo iba a ser dañado por dicha. Y así como mantuvieron una larga batalla con las armas de ambos, se veían muy parejos, pero por unos microsegundos uno poseía mayor ventaja que el otro guerrero, pero eso solo era segundos, pero esos microsegundos en una batalla son muy importantes. Nerón vio una pequeña oportunidad y no la desaprovechó, que le dio un salvaje corte, pero ese fue en la armadura, no fue mucho, pero sí hizo un gran daño mientras tomó distancia viendo eso sería. Lancelot cayó en el suelo, que se generó una fuerte explosión, que todo a su paso se había destruido mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te genera gracia para también reírme? Este guerrero se ve que es fácil, pero es todo lo contrario. Los guerreros de la mesa redonda son temidos y respetados por algo, no es por nada, son los seres más grandes de la existencia, y ellos lo demuestran con solo su mera presencia, diría Nerón, el cual estaba seria. Bueno, eso último se lo había dicho a ella misma. Nada mal, eres una gran guerrera con cada segundo que aprovechas para darme unos buenos golpes, la verdad, eso me queda de lección para no bajar la guardia con alguien como lo eres tú, diría Lancelot mientras estaba serio. Claro, un segundo es más que suficiente para poder ganar una batalla, todo microsegundo que sea es más importante, nunca olvides eso, por algo los guerreros siempre se convierten en seres supremos, pero eso no importa, diría Nerón sería. Eres una gran guerrera con un poder de admirar, pero te falta algo de experiencia en las batallas por lo que veo, diría Lancelot mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Por qué dices algo sin sentido? No he entendido a lo que te refieres con eso, pero bueno, ¿qué importa? Hasta tenerte bajo mis pies estarás buenas, diría Nerón, la cual no había entendido por qué su rival dijo eso. Bueno, solo te diré que no te descuides ni un segundo, que eso puede ser crucial en las batallas, diría Lancelot mientras cerró uno de sus puños mientras poseía una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese inmenso poder sin dejar nada de vegetación a su paso, hasta que se terminó de ver a una Nerón con múltiples heridas en su cuerpo y de rodillas mientras ella sentía que su cuerpo estaba muy dañado. Y es por eso que no debería bajar la guardia en una batalla, debes luchar y estar al 100% a lo que pasa a tu alrededor. ¿Acaso has olvidado una regla básica de una batalla? Nunca bajes la guardia o siempre estar atenta a los movimientos de tu rival. A pesar de todo, diría Lancelot mientras veía que la guerrera estaba en el suelo. La verdad me has dejado impresionada con eso, no pensé que me hubieras puesto un ataque encubierto con mi armadura, es algo que muy pocas veces funciona y ahora tú la segunda vez que me pasa, pero la última, ahora sí es hora de que me tome un poco sería la batalla. Bueno, eso mismo dijo, ya dejemos los juegos de lado, es hora de que luchemos hasta el último de nuestro ser, es hora de demostrar el verdadero poder de los reyes de Avalon, ¿no crees? ¿O nos seguimos divirtiendo?, diría Lancelot mientras veía a la guerrera. Tenemos mucho tiempo, pero al final yo debo ayudar a mi rey a terminar la guerra que se ha empezado, así que mejor terminar la batalla lo más rápido posible. Pero viéndolo bien, esta batalla me puede durar mucho tiempo. Los dos guerreros somos fuertes, ni uno de los dos bajará su guardia fácilmente por lo que veo, diría Nerón, la cual estaba seria. Tienes razón, no me descuidaré tan fácil, una guerra es una guerra, ahora solo queda demostrar de lo que estamos hechos nosotros los guerreros y reyes supremos, diría Lancelot con una pequeña sonrisa. Tienes razón en cierto punto, pero es hora de subir una escala de poder para no seguir con la aburrida batalla que se está convirtiendo esto, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate mientras su poder aumentó un 10% mientras poseía una pequeña sonrisa. Un 10% de poder, nada mal, es hora de hacerlo, veamos qué tan fuerte somos los dos, diría Lancelot cuando a una gran velocidad ya se había lanzado con un fuerte golpe. Ambos al colisionar sus puños se generó una fuerte explosión de la cual se comenzaron a lanzar fuertes patadas y puñetazos a unas grandes velocidades, cada golpe tenía un poder inimaginable y ni hablar de la fuerte presión que se sentía en el lugar. Los dos se movían a unas grandes velocidades mientras se daban fuertes golpes, cada uno poseía un inmenso poder, la fuerza que le ponían a cada puñetazo era inimaginable, ni hablar del inmenso poder que los dos tenían. Nerón tenía unas pequeñas dificultades en esquivar los golpes, pero lo estaba haciendo perfecto, pero aún así era un poco difícil. Lancelot tenía los mismos problemas que su rival, pero aún así solo posee una pequeña sonrisa, al final para él no era la gran cosa esa batalla, hasta que lanzó un salvaje golpe. Nerón también lanzó un brutal golpe mientras tenía una pequeña sonrisa. En eso los dos guerreros se dieron el fuerte golpe que sus puños quedaron chocando mientras tomó distancia los dos mientras tenían una pequeña sonrisa.
Nada mal la prueba de poder, pero ese poder no es el verdadero 10%. Me equivoco porque te has dejado golpear, diría Lancelot mientras estaba serio. Tienes un poco de razón, al final solo estamos midiendo la fuerza de ambos hasta que la batalla sea más seria, o me equivoco, diría Nerón seria. Bueno, ¿y si comenzamos a darnos golpes de verdad y dejar el juego y hacer esta batalla más divertida, o posees miedo de morir a manos de un verdadero caballero de la mesa redonda?, diría Lancelot mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Miedo? Jajaja, nunca voy a tener miedo, soy una de las reinas más grandes de mi reino dimensional y esta batalla no será nada más que mi calentamiento. Cuando sea la hora de ponerte a mis pies, vas a temblar del miedo y vas a pedir que no te mate, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate mientras veía a su rival con una sonrisa de oreja a oreja. Te tienes mucha confianza y eso es de admirar de alguien como tú, pero espero ese poder sea más grande porque no quiero perder el tiempo contigo, quiero tener la batalla más loca y divertida, diría Lancelot mientras se ponía en pose de combate, mientras una sonrisa se le había formado. Espero lo mismo de ti, así que es mejor luchar y mirar hasta dónde somos capaces de llegar, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Ambos en tan solo unos microsegundos ya se habían movido con un salvaje golpe, que la velocidad que habían usando fue tan salvaje que la dimensión de poder de ambos casi fue rompida por eso. Y en eso se dieron un salvaje golpe, que el lugar de su batalla tembló por completo, que todo se estaba destruyendo por ese inmenso poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando ponía de cabeza ese lugar de la batalla. Cada golpe que estaban lanzando generaban una fuerte presión en la zona de combate, la velocidad también era muy salvaje. Nerón se iba desplazando a unas grandes velocidades mientras respondía y le lograba impactar unos salvajes golpes. Ella no se estaba conteniendo ahora, si se había tomado la batalla muy en serio con cada golpe que estaba lanzando. Lancelot estaba comenzando a tener pequeñas dificultades en esquivar y responder o atacar a su rival, eso le estaba pasando factura en cada golpe, que por descuidarse unos microsegundos recibió el fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por eso. Nerón solo veía eso sería, ya que quería acabar la batalla rápido, pero Lancelot para ella era un gran hermano, por así decirlo, y cada golpe le dolía mucho a ella debido que no quería hacerle mucho daño, pero si se seguía conteniendo podría perder la batalla y no estaba para eso. Lancelot salía de la explosión con una pequeña sonrisa, pero sabía que su rival se estaba conteniendo mucho, pero él se había movido a una velocidad salvaje, velocidad que solo se vio un destello que había pasado por ese lugar. Nerón se quedó paralizada sin saber qué hacer cuando todo eso pasó en microsegundos, y cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, que recibió el fuerte golpe en toda la cara, que salió disparada a una inmensa velocidad hasta caer en las rocas, que las destruyó, y a la vez que se generó una fuerte explosión. Nunca bajes la guardia, que eso te pasará factura si sigues haciendo eso, estúpido, diría Lancelot, el cual detuvo un veloz puñetazo que iba a donde él mientras se tomó distancia mientras poseía una pequeña sonrisa. Maldiciones de golpe, sí que me dolió la verdad en esos microsegundos, habías roto todo tipo de velocidad, me has dejado impresionada, pero dime solo una vez, ¿es lo que puede hacer eso o tienes más oportunidades de hacer eso?, diría Nerón, la cual solo tenía una pequeña sonrisa. La batalla para ella estaba siendo muy divertida. Es un plus de poder, eso solo pasa una vez, y es cuando superó todo lo entendido en unos microsegundos, y eso me ayuda mucho, pero me genero una fuerte presión en el cuerpo, que eso me pasa factura a lo largo de la batalla. Digamos que es algo que aprendió gracias a mi rey, él es impresionante aunque no creas, es capaz de romper la realidad con su velocidad, diría Lancelot serio por eso. La verdad, nos hemos metido a la boca del lobo, donde deberemos saber cómo salir de dicho lugar, pero si vencemos a ustedes eso será posible. Sé que cantar victoria antes de tiempo no es bueno, pero con ustedes y yo aún estoy calentando, pero ya es hora que me ponga seria y no baje mi guardia ante nada, diría Nerón, la cual detuvo un salvaje golpe que había sido lanzado hacia donde ella, pero eso generó una onda de ki, que algunas cosas a la redonda fueron destruidas por dicho. Bueno, veo que tienes razón, este intercambio de golpes será muy interesante ver qué tan fuerte es la gran Nerón, una emperadora temida, pero aquí solo es una nena que quiere convertirse en una reina suprema, diría Lancelot cuando se lanzó a una gran velocidad con un golpe. Él se confía pensando que me podía ganar, sé que no soy tan fuerte como mi rey o como Kratos, pero tengo mis habilidades, y mi poder tampoco es que sea tan débil. Ahora le voy a demostrar a este inútil que la gran reina Nerón no es fácil de ganar, y que es todo lo contrario de lo fácil, diría Nerón, la cual se había desplazado a una inmensa velocidad con un golpe.
Ambos al mero impacto de sus puños se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la fuerte onda de ki que fue liberada al mero impacto de sus puños. Comenzando un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando ponía ese sector de la batalla de cabeza. Los dos poseían una inmensa fuerza, ni hablar del gran poder que tenían. Por donde iban pasando fuertes ondas de ki eran liberadas y por la presión de sus puños cráteres eran creados segundo tras segundo. Los dos se habían dejado de juegos teniendo una batalla muy seria en todos los sentidos sin guardarse nada. No lo haces nada mal, Lancelot, cada golpe que lanzas es impresionante, pero espero ese poder no sea tu límite y que puedas dar más batalla porque quiero una verdadera diversión en la batalla, y eso lo sabes, diría Nerón, la cual estaba esquivando y respondiendo los fuertes golpes. No te confíes que eso a veces es malo en las batallas, nunca olvides algo tan simple, las batallas se ganan hasta que uno de los dos ya no pueda continuar, nunca lo olvides, diría Lancelot, el cual tenía algunas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero no se estaba rindiendo en lo más mínimo, él lo estaba dando todo en la batalla sin rendirse. Durante unos largos minutos los dos guerreros mantuvieron una larga batalla donde se veían muy igual los dos, no se estaba conteniendo, pero aún así no debían guardarse nada y ni confiarse porque eso podría ser fatal a lo largo del tiempo. Hasta que uno de los dos cayó de golpe en el suelo del planeta, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese inmenso poder de impacto. Nerón sintió como su columna había sido destruida por ese golpe, y ni hablar del inmenso daño que sintió internamente por eso. Maldición, volvió a usar esa velocidad que me dejó sin poder reaccionar, debería estar más concentrada que no ser abusada por cada golpe, pero bueno, es hora de que me siga poniendo más seria, que la batalla puede salirme mal, diría Nerón, la cual se ponía de pie limpiándose la sangre que salía de su boca. Parece que estoy golpeando un poco fuerte, ¿o qué pasa? ¿Sientes dolor ahora? No entiendo qué le pasa a la gran Nerón, diría Lancelot con una pequeña sonrisa. Esa velocidad tuya segundo tras segundo me impresionaste, pero ya es hora de que la batalla comience a subir el nivel para que sea más divertida, ¿no les parece? ¿O tienes miedo de que sea más fuerte que el gran Lancelot? Diría Nerón con una pequeña sonrisa. Jaja, yo con todo gusto, espero que aumentes el nivel a la batalla, así me divierto más y no sea un juego la batalla, espero ahora sí me des mejor batalla y dejes de ser mi juego, diría Lancelot con una sonrisa. ¿Acabas de decir eso en serio? ¿Yo un juego? Ya es hora de que te demuestres quién es Lancelot, uno de los reyes más temibles, y ahora te dejaré sentir el verdadero terror, diría Nerón, la cual estaba con una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate, fuertes rayos empezaron a caer, una inmensa presión, se comenzó a sentir un terrible poder, estaba siendo liberado, Nerón estaba liberando un inmenso poder segundo tras segundo, ella estaba consciente que no debería confiarse en lo más mínimo, porque le podría jugar una mala pasada si se confía demasiado, y de un fuerte estallido de poder liberar el 50% de su poder. La zona de combate estaba temblando por ese inmenso poder y más de 100 kilómetros a la redonda fueron destruidos por la fuerte onda de ki. ¿Qué vienes a hacer? Liberar tus meridianos de poder con este poder actual mío, pero dime, ¿tú puedes hacer lo mismo o ya estás en el límite que los guerreros de hoy en día pueden lograr? Diría Nerón, la cual solo poseía una pequeña sonrisa. ¿No crees que esa confianza puede ser tu perdición? Sabes que tu rival aún está en un porcentaje bajo sin liberar un verdadero poder, pero eso es poco mal de tu parte, pero ¿qué le vamos a hacer? La batalla aún está en su punto menor, cuando sea momento espero no pidas por tu vida, diría Lancelot serio. En eso un gran poder se estaba comenzando a sentir en toda la zona de combate, fuertes rayos no paraban de caer, un ki muy grande se sentía segundo tras segundo, el guerrero estaba liberando su gran poder, un gran cráter se había creado debajo de ahí, mientras de una fuerte liberación de poder había liberado el 70% de su máximo poder. Él sabía que el poder de Nerón era demasiado y que no sabía cómo iba a terminar la batalla si no se toma en serio los próximos movimientos. Veo que él está usando un mayor porcentaje, lo cual significa que él no es igual de fuerte que yo, pero igual no debo confiarme en lo más mínimo, debo luchar sin subestimar, puede que solo sea una fachada de él, pero no lo creo. Nadie libera un gran porcentaje sabiendo que no tienes de rival a una guerrera fácil, diría Nerón en sus pensamientos. Intento saber por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te has quedado callada? ¿Acaso mi poder te da miedo, por eso te has quedado en silencio? ¿O qué es el motivo para eso? Diría Lancelot, el cual estaba serio, sin saber qué pasaba por la mente de su adversario. No es eso, son otras cosas, como dónde será mi planeta cuando ganamos, esto debo tener un hogar donde criar mi familia, pero bueno, son cosas débiles, es hora de que luchemos y veamos qué tan fuertes somos, diría Nerón, la cual tenía una pequeña sonrisa.
Pero ¿no crees que eso es muy arrogante de tu parte? Y eso que ni me he movido y crees que eres más fuerte que yo. No me hagas reír. Cuando sea la hora de la verdad, no vas a saber ni dónde meterte, diría Lancelot, el cual veía eso sería. Si tanta confianza te posees, quiero ver que logres eso que dices y no sea solo palabras, porque conozco a muchos guerreros que solo son palabras y nada de actuar de verdad, diría Nerón sería. Jajaja, nunca compares a un león con simples crías así de simple, mejor guarda silencio que después quedas como una estupidez, diría Lancelot, cuando en unos microsegundos ya se había movido con un salvaje golpe, que la velocidad que había usado fue inmensa, no se había guardado nada en eso. Posee una gran velocidad, no le voy a quitar méritos a eso, pero nada es lo que parece al final, puede mostrar ser un guerrero cuando es otro, así que, mientras no me gane no tendrá mi respeto, diría Nerón en sus pensamientos cuando ella se desplazó a una gran velocidad que por donde había paso generó muchas grietas en el espacio y tiempo. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate tembló por las magnitudes de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando ponía de cabeza la zona de combate. Los dos se movían a unas grandes velocidades, ni hablar de las magnitudes de sus golpes. Nerón se iba desplazando a unas grandes velocidades, mientras le daba unos salvajes golpes. Ella no estaba con juegos, era todo lo contrario, estaba con el objetivo de ganar la batalla a costa, no le importaba nada en lo absoluto. Lancelot sí comenzó a tener unas pequeñas dificultades, pero no eran la gran cosa, él se movía a unas grandes velocidades, los golpes no eran muy fuertes para él, pero el pequeño daño que estaba recibiendo no decía lo mismo. Así mantuvieron una batalla intensa y eso que fue a puño limpio, ni uno de los dos guerreros se dio por vencido en el intenso intercambio de golpes. La zona de combate estaba siendo muy destruida por la intensa batalla que se estaba librando hasta que los dos salieron disparados a unas grandes velocidades, cayendo en el suelo, pero no fue mucho tiempo que a una gran velocidad se ponía de pie. Golpe centella carmesí, diría Nerón, la cual sus puños fueron rodeados de un intenso fuego mientras se lanzó a una inmensa velocidad que por donde iba pasando generaba un gran caos. Golpe centella helada, sufre en cada golpe hasta caer a mis pies, diría Lancelot cuando se lanzó a una gran velocidad con los fuertes golpes. En estos los dos guerreros impactaron de nuevo sus puños, pero en esa vez toda la zona de combate fue envuelta en un inmenso caos por el gran poder que se había usado. De la cual Nerón comenzó con una fuerte cantidad de golpes, ella no se estaba conteniendo en lo más mínimo, estaba usando una fuerza impresionante en cada golpe. Ella sabía que no debía dejar respirar a su adversario, que eso le podría pasar muy mal en la batalla. Lancelot sí poseía muchas dificultades en esquivar algunos golpes que los recibía de lleno, que le generaban un fuerte daño, pero eso para él no era mucho, sabía que no debía bajar la guardia, que la batalla la podría perder si lo hacía. Él estaba fallando muchos golpes, no era capaz de darlos a su objetivo. Así mantuvieron una larga batalla, ni uno de los dos se estaba dando por vencido, sabían que si un solo fallo podría ser fatal para los dos. Lluvia infernal, meteoros del caos, diría Nerón, la cual tomó distancia mientras activó una de sus técnicas supremas, ya que estaba un poco perdiendo el tiempo con su adversario. Ella sabía que la vida de su rey podría estar en juego. Lancelot comenzó a moverse a unas grandes velocidades por todo ese lugar, intentando no ser impactado por dichas esferas de poder, pero lentamente se le estaba complicado porque parecía que fueran lentas, pero dichas tenían un inmenso poder. Es hora de subirle la intensidad y el calor a la batalla, ardan como si el inframundo supremo las hubiera tocado, diría Nerón, la cual le dio aún más poder a las esferas. Ella se estaba dejando de juego y le estaba aumentando el nivel a la batalla. Lancelot fue impactado por cada esfera de poder sin poder hacer nada, el fuerte daño que le había generado fue intenso, cayendo en el suelo escupiendo sangre, mientras sus heridas sanaban lentamente, mientras volteó su mirada y veía a su rival frente a él con una espada apuntando a su cuello. Lancelot, rey de la mesa redonda, ¿te rindes si acabamos la batalla aquí o pretendes seguir siendo mi saco de boxeo? ¿O qué piensas hacer?, diría Nerón, la cual estaba seria. Jajaja, podré estar al borde de la muerte, pero caballero de la mesa redonda, no pienso rendirme así de fácil. Nunca olvides nuestro sacrificio para llegar a este lugar, y decir que vamos a rendirnos así de fácil es algo estúpido, ¿no crees?, diría Lancelot, el cual estaba poniéndose de pie retando todo lo entendido. Jajaja, aún posees la garra de ponerte de pie en el estado que estás y con una espada en el cuello, que en cualquier momento la puedo mover y dejarte sin cabeza. ¿Sabes lo que estás haciendo?, no, diría Nerón, la cual se ponía seria ya que sabía que su rival no estaba con juegos.
Pues quiero ver que lo intentes, sabes, que mi nivel actual de poder no es tan débil, aún puedo seguir en la lucha y lo sabes perfectamente, así que hazlo, a ver si posees el valor de hacerlo, diría Lancelot serio. Hazlo a ver qué tan fuerte sigues siendo, o solo eres simples palabras como todos los guerreros, diría Nerón, la cual estaba seria. Lancelot no diría nada y en tan solo unos microsegundos, ya le había soltado una fuerte cantidad de golpes, que cada uno tenía un inmenso poder. Él no se estaba con juegos, eso era todo lo contrario, comenzando a darle una fuerte cantidad de golpes. Nerón no podría defenderse al ser tomada con la guardia en bajo, estaba recibiendo los salvajes golpes uno por uno sin poder hacer nada y eso le estaba frustrando ya que estaba paralizada en todos los sentidos. Por más que quisiera moverse o esquivar los golpes, su cuerpo estaba siendo paralizado sin poder moverse. Eso fue debido a que Lancelot vio con su ojo místico el punto clave del cuerpo, dándole el primer golpe en esa zona, haciéndole un fuerte daño a pesar de no ser tan fuerte ese golpe. Durante unos largos minutos Esos había estado así con la ventaja de su rival, pero el guerrero no se estaba con juegos y a unas grandes velocidades le dio dos salvajes golpes, sin contenerse el escucho como algunos huesos fueron destruidos. Nerón a una gran velocidad cayó en el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso fue destruido por dicho impacto. Mientras se ponía de pie de nuevo sentía como su cuerpo era destruido, pero su gran poder logró reparar el daño, pero eso le generó un gran desgaste de poder, pero ella aún estaba al 100%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes miedo ahora de que te termine matando o qué?, diría Lancelot, el cual poseía una pequeña sonrisa. Jajaja, si sigue pensando esa estupidez, que la verdad me da mucha risa al final. No has visto mi máximo poder, pero espero estés listo, diría Nerón, la cual tomó distancia mientras una sonrisa se le había formado. Nunca te confíes demasiado, que eso puede ser tu mayor perdición, pero bueno, es hora de ver de lo que tanto hablas, diría Lancelot mientras veía todo lo que iba a pasar y sabía que no era nada bonito ver todo eso. Que pasara en el siguiente capítulo. No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y ver cómo quedaría todo.